¿Qué tal estás, mi querido viajero? Soy Sergos de Remas, tu crítico de películas y de series favorito. Si me conoces lo bastante, puede que sea tu artista multidisciplinar favorito, pero en este canal Pelis con Sergos vamos a hablar en un podcast muy distendido, muy relajado, muy de los de la marca del canal, sobre los comentarios finales que podemos hacer de la temporada de Ahsoka. La última serie de Star Wars, la penúltima serie de Disney Plus, ahora mismo está en emisión Loki, tomando el testigo, serie que también estoy comentando. Así que si todo esto te gusta y te molan las charlas largas mientras cocinas, conduces, haces las tareas o haces cualquier otra cosa, que hoy en día tenemos tiempo de sobra para escuchar podcasts mientras hacemos otras actividades, pues te invito a que te suscribas al canal, que des like a este vídeo para que YouTube lo promocione. También el comentario ayuda mucho. No hace falta que comentes algo en concreto, simplemente con que pongas un emoticono o un algo, pues eso YouTube lo considera como que, mira, el vídeo este causa interacciones, pues vamos a promoverlo. Y también te dejo un Patreon en la descripción del vídeo para que si quieres recompensas exclusivas y tener un contenido más como este, mayor cantidad, pues te lo dejo también en la descripción para que apoyes este material. Las temporadas de Ahsoka Tano ha sido una apuesta que en principio, cuando se puso sobre la mesa, dentro de la parrilla de lanzamientos que iba a tener Lucasfilm, que ahora más o menos todas las empresas que están a cargo de Disney copian la fórmula de trabajo de Marvel, pues la apuesta como tal, una serie de Ahsoka, el que ahora mismo es uno de los personajes más populares de Star Wars, parecía una apuesta segura. Cuando se hablaba de lo que podía contar esta serie, el arte del logotipo que evocaba el mundo entre mundos, casi todo el mundo estaba convencido de que esta serie iba a ser distinta en el sentido de que de alguna forma podíamos recuperar esa espectacularidad o presentar una trama bastante más importante, porque el Mandaloriano puede tener muchas virtudes, y las tiene, y es una serie bastante sólida. Sin embargo, ha sido algo muy de la escuela, muy del tipo spin-off, en el sentido de que tú lo que ves son historias secundarias. Esto como tal no es mejor, esto como tal no es peor. Las buenas historias pueden ser grandes, pequeñas, pero lo que era ver una historia que afectase a toda la galaxia, lo que era ver una trama igual de trascendente como lo podía ser las guerras clon, como lo podía ser la Guerra Civil Galáctica, como lo podía ser la historia de los Skywalkers, pues el Mandaloriano realmente son historias autoconclusivas, aventuras por el borde exterior, que sí, claro, al final se van conectando con tramas más grandes, importantes, pero digamos que, por ejemplo, si Los Vengadores son las películas principales del universo de Marvel, o en El Señor de los Anillos las películas más importantes son las de El Señor de los Anillos, o en las de James Bond, generalmente la película que introduce al nuevo actor es la más importante, pues el Mandaloriano equivaldría un poquito a Ant-Man en el universo Marvel, equivaldría un poquito a las películas del Hobbit en la saga de la Tierra Media, equivaldría quizás a la segunda o tercera película de James Bond, que generalmente son como las más intermedias, que tienen sus escenas, pero no son como la novedad. Y digamos que sí, pues hasta cierto punto no son las grandes batallas, las grandes guerras que podíamos ver en, de nuevo, las guerras clon o en la venganza de los Sith. De hecho, para mí fue mucho más dramático, épico y apoteósico todo lo que vimos en la última temporada de The Clone Wars, en los capítulos finales. Todo el asedio a Mandalore, todo el capítulo final, me parece bastante más trascendente e interesante que lo que vemos en cualquier capítulo del Mandaloriano. Y también es cierto que, bueno, pues a ver, es una serie que técnicamente, por definición, es una secuela del Retorno del Jedi, pero como existen las secuelas, es decir, El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker, pues técnicamente el Mandaloriano ya no es solo un spin-off, sino que es una intercuela a medio camino. Ni el Mandaloriano, ni Grogu, ni Bo-Katan, ni Griff Karga, ni Cara Dune, ninguno de estos personajes reaparece en las secuelas, por lo que llegamos a la conclusión de que
o morirán, o desaparecerán, o simplemente no importarán para las alturas de ese momento. Así que hasta cierto punto, cuando tú ves El Mandaloriano, pese a que está muy bien, si eres alguien que está esperando como ver la resolución de la saga o ver una especie de trama muy importante, a veces, o al menos esto me ocurre a mí, dime si te ha pasado, querido oyente, he sentido que no terminaba de importar lo que estaba viendo. Sí, vale, el Mandaloriano está muy bien, la reaparición de Luke Skywalker en la segunda temporada es emotiva, por así decirlo, porque te conmueve ver de nuevo en su gloria a ese personaje tan denostado en los últimos Jedi, pero al final si eres crítico y eres realista y recuerdas a dónde va todo, sí que te preguntas el por qué estás viendo esto o qué importancia va a tener esta historia. Porque los seres humanos cuando nos cuentan cosas y nos cuentan moralejas queremos que todo tenga importancia, queremos que todo lleve a algo. Y no termino de ver que, o no se termina de ver que con el Mandaloriano se vaya a llegar a algo. En cambio, cuando tú anuncias una serie como lo es Ahsoka, un personaje que tiene una historia verdaderamente singular, como he dicho en otros vídeos de la serie, como dije en los podcasts, intentando atisbar si podíamos tener fe o no en la serie. Ha sido un personaje que surgió prácticamente porque George Lucas quería presentar una trama en la que Anakin tuviese el rol de un maestro. Es decir, que Ahsoka era un personaje en ese sentido rémora de Anakin, no en el mal sentido, pero quiero decir, la historia de Ahsoka dependía del arco de evolución de Anakin. Y un personaje que aparece de esa forma por necesidades o por caprichos de George Lucas, un personaje que cuando surgió tampoco era el más popular, ahora todo el mundo la quiere, todo el mundo la adora. Bueno, no sé cómo esta serie ha podido cambiar la imagen del personaje, pero la popularidad que ha tenido en los últimos años no es la que tuvo en su momento. Y luego pues, tampoco era extremadamente carismática o interesante. Vale, sí, tenemos de nuevo al típico personaje joven, impulsivo, impaciente, inquieto. Ok, una vez más. Qué original, qué fresco. Pero pasaron los años. Creo que también al personaje le ha favorecido mucho el cómo mi generación en concreto ha crecido con ella. Es un poco como cuando ves a Hermione Granger en Harry Potter, pues cuando conoces a Hermione no es el personaje más afable que te puedan echar a la cara. Pero conforme ella crece, conforme tú creces como lector o como espectador, pues sí que le acabas agarrando cariño a ella, a Ronald Weasley, a Harry, a los gemelos Weasley, a Snape, a toda esta pesca, porque se convierte en como una especie de rutina en lo que es tu día a día como lector, como espectador. Entonces, Ahsoka fue un poco igual, por ejemplo, en un caso muy personal. En Navidades, cuando llegaba el Día de Reyes aquí en España, desde que sacaron la serie, porque de hecho la serie la empecé a ver en la televisión pública en un canal que se llamaba Antena 3. Antena 3 o Antena Neox, una de esas dos. Un canal de televisión pública de aquí de España, que no sé si sigue existiendo. Yo imagino que sí, pero lo deben ver cuatro gatos, porque ahora con Netflix, con las plataformas de streaming, con el propio YouTube, pues no sé quién ve la televisión pública, pero el caso es que yo empecé a ver la serie en la televisión, en el lejano ya 2009, cómo pasa el tiempo. Recuerdo bastante bien mis impresiones de ver los primeros episodios y todos los años, a partir de entonces, cuando llegaba el Día de Reyes, un regalo que no faltaba era la temporada de Clone Wars que hubiese salido ese mismo año. Me regalaron la primera, me regalaron la segunda, pasó el año siguiente me regalaron la tercera, la cuarta, hasta la quinta. Y no sé muy bien por qué, la sexta nunca la tuve de regalo. Ahí los reyes estuvieron un poco despistados. Porque prácticamente el siguiente año de la quinta temporada, a mí lo que me regalaron fue la película animada, bueno, lo que son los primeros episodios de la serie de Rebels. Que bueno, sí, estuvo bien, porque era como la continuación del legado de Dave Filoni, de los arcos que vimos en The Clone Wars, hasta cierto punto. Pero sin embargo ya no era lo mismo. Claro, y es que años más tarde, en Disney Plus precisamente ya pude ver la sexta temporada, porque según seguía youtubers como Darth Finor o el Cizari, que hablan mucho de Star Wars, veía como anécdotas o frames de capítulos que yo los veía y decía, ¿pero esto qué es? Por ejemplo, la trama de Barry Sophie, eso nunca lo vi. Yo nunca lo vi de pequeño, lo vi años más tarde.
Todo el tema del juicio de Ahsoka lo vi ya crecidito, de hecho lo vi hace un par de años. Hace un par de años yo me terminé de ver la serie al completo. Fijaos que creo que incluso me llegué a ver la séptima sin verme la sexta. O sea, yo sabía lo que pasaba, sabía que había unos capítulos que se quedaron ahí sin terminar después de que Disney cancelara Clone Wars. Pero lo que es un hecho es que yo la serie al completo la he visto recientemente. Lo que os quiero decir es que yo he visto Clone Wars y he visto a Ahsoka, que es de lo que estamos hablando, ¿con qué? 10 años tenía yo cuando salió la serie. La he visto con 11, con 12, con 13, con 14, con 15. Luego pasa el tiempo y la vuelvo a ver en Rebels, con, ¿qué tendría yo? 16, 17 cuando salió Rebels, que estaba en el instituto y yo recuerdo que estaba con mi amigo Carlos, que ha aparecido en alguna reseña, viendo los trailers y comentando pues toda la trama de, creo que era Malachor 5, en el que Ahsoka se enfrenta nada más y nada menos que a Darth Vader. A mí, de hecho, me conmovió mucho esos episodios en los que literalmente le destroza el casco, conversan, hablan. Literalmente Ahsoka, antes de volver a abandonar a Anakin, o lo que queda de él, pues se queda luchando contra Darth Vader, pese a las advertencias de este primero. Y cuando en principio muere, la verdad es que parecía que moría, pues para mí fue desolador. Y de nuevo, recordemos que Ahsoka no aparece en ninguna de las películas, entonces en algún punto de la historia el personaje tiene que quedar fuera de juego. Quizás lo que hemos visto al final de esta temporada sea la respuesta. Hombre, yo creo que no. Tiene pinta de que volveremos a ver a Ahsoka en algún punto. No obstante, el tema del que estoy hablando creo que ha quedado expuesto. O sea, yo siempre he tenido algún tipo de material en el que Ahsoka ha tenido protagonismo. Es que de hecho, antes de esta serie, en 2022 se estrenó en Disney Plus la miniserie de cortos animados de Tales of the Jedi o Crónicas de los Jedi. 3 de cuyos 3 capítulos tratan sobre la vida de Ahsoka Tano, antes de la Orden Jedi, durante la Orden Jedi y después de la Orden Jedi. O sea, es un personaje que siempre ha estado conmigo. Y como ha estado conmigo, ha estado con muchos fans de la saga. Entonces dicen los ejecutivos de Disney, vamos a sacar, lo ves en la parrilla de estrenos, una serie de Ahsoka, después del Mandaloriano temporada 3, después de Andor, después de Obi-Wan. El personaje aparece en la segunda temporada del Mandaloriano y te quedas en plan, ostras, macho. Ya fue bastante chocante que ese personaje diese el salto a lo que es la acción real, pero más aún que acabase tuviendo su serie propia. Entonces todos estamos convencidos de que vamos a ver cosas muy importantes en esta serie. Y nos prometieron eso, que vamos a ver pues el prefacio, los precedentes de una gran trama que se iba a resolver en una película. Se especuló sobre el mundo entre mundos, esta extraña realidad en la que puedes viajar a través del tiempo y el espacio, que apareció en la serie de Rebels. Se habló de que Hayden Christensen desde el primer momento iba a tener una aparición, cosa que sí que se ha cumplido. Pero, por lo que tengo entendido, y las expectativas que teníamos todos, era de volver a ver un producto de Star Wars que fuese distinto. Porque el Mandaloriano, de nuevo, tiene muchos aciertos, pero le falta ese tipo de peso en la trama. Le falta ese tipo de trascendencia, ese tipo de, pues mira, esto es lo principal, esto es la historia más trascendente que está ocurriendo en la galaxia creada por George Lucas en este momento. Y bueno, pues la temporada ya ha terminado. Capítulo a capítulo lo hemos estado comentando. Capítulo a capítulo lo hemos estado hablando. Y una vez más, en esta época en la que parece que no existe el término medio, o una cosa es una mierda, o es una joya, pues hay reacciones dispares, pero si se hace un balance general, las impresiones sobre la serie son tibias. Creo que ha sido una serie que ha tenido muy poco índice de audiencia en Disney Plus. Hay un enorme sector del público más purista y más fiel de lo que es la marca que ha quedado descontento una vez más, como quedó descontento con Obi-Wan o con las secuelas. Y en el mejor de los casos hay gente que dice que es una serie que se deja ver. ¿Qué opino yo? Bueno, pues tengo nada más y nada menos que 9 vídeos. Con este ya serán 10 comentando qué me han parecido cada uno de los episodios.
Y el balance que puedo hacer al final, después de haber visto ya la temporada completa, de que han pasado días, de que he visto análisis y comentarios de otras personas, de que yo mismo lo he hablado con amigos, es que es, como dice mi amigo Gonzalo, como cuando tú estás en el colegio, el instituto o la universidad haciendo un trabajo colectivo, un proyecto en el que tú has hecho una parte, tu compañero ha hecho otra parte, y esas partes están bien, pero la falta de liderazgo, de dirección y de objetivos concretos ha provocado que esas partes sin ningún momento de interacción. Entonces, es una serie muy desequilibrada. ¿Se puede recomendar a Ahsoka? Yo, si no eres muy fan de Star Wars, de corazón, siendo amante de Ahsoka, como he explicado, siendo amante de Star Wars, siendo amante de las aventuras y la ciencia ficción, yo no recomendaría esta serie a alguien que no esté interesado en Star Wars ni por asomo. Creo que es una serie pesada en muchos momentos. Creo que es una serie que si no conoces a los personajes no conectas en absoluto con ellos en lo más mínimo. Hasta conociéndolos hay momentos en los que cuesta conectar con esta gente. Entonces, es una serie que en ese sentido no es recomendable. Pero es que si eres fan de Star Wars y es alguien que no le gusta que le toquen el canon, que no le cambien las cosas, tampoco la puedo recomendar. Porque es una serie que ha trastocado el quién puede o no usar la fuerza, ha trastocado al personaje de Thrawn, ha trastocado a la propia Ahsoka, que ha perdido prácticamente cualquier atisbo de personalidad. Y esto creo que es indiscutible. Creo que el mayor defensor de la serie puede decir que Ahsoka es un buen protagonista y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Debo decirte, que es verdad que tendría que haberlo dicho antes, que en este canal cada vez que digo ahora hablamos de eso, o hablamos de eso en un rato, pues puedes tomarte un chupito sano, algo que te revitalice, tipo un café, una Coca-Cola, bueno, una Coca-Cola no, perdón, un agua con gas. La Coca-Cola no es muy sano, amigo. Pero me entiendes, un chupito sano, un chupito que te venga bien, un chupito que te siente bien. Y el alcohol, bueno, no sienta tan bien. Si hay que decirlo en pocas palabras, es una serie decepcionante. O sea, es una serie decepcionante. Ya creo que todos podemos asumirlo. Creo que ya se ha pasado la emoción de ver a Anakin en fantasma, de ver al Capitán Rex por ahí. Ya se ha pasado la emoción de ver a Thrawn, ya hemos visto a Ezra. Y creo que a todos se nos ha pasado ya el tema de la emoción y podemos ser objetivos. Ha sido una serie decepcionante. Le ha faltado ritmo. No vamos a decir que le falta acción, pero en algunos momentos la acción ha sido muy pobre. En otros sí que está a la altura. Ha faltado mucho cumplir las expectativas. El guión ha sido bastante perezoso. Pero lo más grave de todo, que porque la gente habla de los agujeros, y a veces una historia puede tener muchos agujeros o puede sostenerse sobre un agujero completo. Mirad el caso de El Señor de los Anillos. Si tú analizas el tema de por qué en ningún momento se recurre a las águilas, pues es un enorme agujero de guión. ¿Te arruina la experiencia cuando ves las películas o cuando lees los libros? En absoluto. ¿Por qué? Porque en El Señor de los Anillos o en las grandes películas, en las buenas historias, hay algo que aquí prácticamente ha brillado por su ausencia. Que es lo grave de la serie, que es que muy poca gente lo dice y es un desarrollo de personaje interesante o carismático. Ahsoka Tano empieza la serie con una forma de ser, con una forma de pensar, con una forma de actuar, y salvo dos, tres cosas, porque algo tiene que ocurrir, por supuesto, y un cambio de look, y no de Luke Skywalker, sino de look de estética, y discúlpame el chiste malo, el personaje es el mismo. O sea, no ha habido ningún tipo de enseñanza, el personaje no ha trascendido de ninguna forma, no ha crecido, no ha ido a menos, que también es otra opción cuando desarrollas a tu personaje, que vaya a menos, que caiga en decadencia. Pero es que literalmente ya no es solo que el personaje de primeras no tenga la chispa que ha tenido en las series, sino que para colmo de la intrascendencia, se ha quedado igual, tal y como ha empezado. Sabine Wren, más allá de que al final ha logrado usar la fuerza, porque patata, por conveniencia del guión, por tener más mujeres en un rol protagonista, cosa que Disney hace
Que yo no digo que estés en contra o que estés a favor, yo digo que date cuenta de que Disney ahora mismo su política es darle protagonismo a la mujer como sea. Y si hay que meter tropos de guión, hay que meter historias que no vienen a cuento, como que Sabine es usuaria de la fuerza, te la van a meter. Así es, solo mira el capítulo de Loki. En ese consejo de guerra que vemos de la TVA. Dos mujeres, y qué casualidad que el hombre es un carcamal que se está dormido durante toda la asamblea. Yo no digo que esté mal. Solo digo que es la talante de Disney es eso, hay que darle protagonismo como sea a la mujer. ¿Que es una serie de un hombre o de un personaje que no es mujer? Da igual, le metemos un secundario súper importante. Dime tú si Sylvie no es co-protagonista de la serie de Loki. Que de nuevo, yo no digo que esté mal, yo no digo que esté bien. Yo solo digo que ahora pues, hay que darle protagonismo todo el que se pueda a personajes femeninos. Entonces, a Sabine, que es algo de lo que también vamos a hablar con mayor tranquilidad en un rato, le han dado más protagonismo y le han dado poderes de la fuerza solamente para que tengan más importancia en la trama. Porque si te fijas, casi todos los personajes de la serie, casi todos, excepto Thrawn, Baylan Skoll y el senador Siono, son mujeres. Hera Syndulla, Ahsoka Tano, Sabine Wren, Morgan Elsbeth, Shin Hati. Y son los personajes que más actúan durante la serie. Aunque bueno, todo el mundo ha coincidido que Baylan Skoll es lo mejor. En cualquier caso, Sabine Wren empieza la serie, nos dicen que ha sido o es aprendiza de Ahsoka Tano, y la verdad es que más allá de que sí logra conseguir esas habilidades, más allá de que ha tenido mucho protagonismo, el personaje empieza de una forma, con una forma de ser, con una forma de pensar, con una forma de actuar, y se ha quedado exactamente igual. Y eso que Sabine más o menos ha completado su propósito, que era encontrar a Ezra y traerlo de vuelta a la galaxia. Pero ella, como tal, su forma de ser tampoco ha mutado en lo mínimo. Entonces, el mismo problema que con Ahsoka, ya no es solo que el personaje no sea interesante, ya no es solo que el personaje no sea carismático, ya no es solo que el personaje ha perdido su identidad con respecto a la serie de Rebels, sino que además, encima, no ha tenido ningún tipo de cambio en su forma de ser. Qué bonito es en Harry Potter cuando Hermione, al darse cuenta de que es una tipa prácticamente asocial, cambia su actitud. Como Harry y Ron, al ver que sí que es una buena persona, pues cambian su actitud. Qué bonito es en El Imperio Contraataca o en El Retorno del Jedi ver cómo tanto Han Solo como Leia aflojan sus personalidades para encajar el uno en el otro. Qué bonito es cuando en la primera de Thor el personaje pasa de ser un engreído que solo piensa en su propio beneficio a ser un verdadero héroe que lo que más le importa es salvar a los demás. Qué bonito es ver a Iron Man darse cuenta de que está tirando su vida por la borda. Qué maravilloso es cuando un personaje inicia un camino y se transforma. Películas como Salvar al Soldado Ryan, como el personaje aprende a valorar la vida. Películas como El Pianista, en el que el personaje pues, es uno al principio y es otro al final. O sea, hay tantas formas de desarrollar un personaje y cuando tú escribes una historia es crucial que tus personajes tengan un crecimiento, porque lo más natural en la vida es crecer, amigos míos. Es aprender cosas, es superar retos, fallar también. Y las mejores películas siempre tienen ese tipo de personajes. Personajes que no siempre se la salen con la suya. Personajes que más o menos tienen cambios. Personajes que reflexionan. Personajes que transmiten mensajes. Y el problema de esta temporada, el problema de los personajes de esta serie, es que ninguno transmite ningún tipo de valores. Ninguno ha tenido una evolución creíble. Ninguno ha tenido una evolución a secas. Han sido todos muy tibios, muy estoicos, muy parcos, muy carentes de chispa, muy carentes de personalidad. Entonces, es que es lo que ha hundido a la serie. Podemos comentar mil cosas. Podemos comentar si tal trama tiene sentido. Podemos comentar si el hecho de que Thrawn sea un incompetente a nivel militar tiene sentido. Podemos burlarnos de tal cosa. Podemos hacer un meme de esto. Podemos hacer un meme del otro. Pero lo que le falla a la serie es su capacidad de presentarte personajes que de verdad te caigan bien, sin que les hayas visto antes en otros medios. Aunque no sé si que les hayas visto antes en otros medios incluso puede ser hasta peor para la serie. Porque además hay muchos fans del Almirante Thrawn, como puede ser el youtuber de la Guardia del Templo,
que se han echado las manos a la cabeza con lo que han hecho con el personaje. Entonces, la tara de la serie es que al final, de verdad, no empatizas ni te identificas con ninguno de los personajes. Y los personajes más conseguidos, como pueden ser Bailan Skull o Ezra o Huyen, al tener menos aparición, al ser secundarios, pierden mucho peso y por falta de tiempo ellos tampoco evolucionan. Entonces llega un punto en que los comparsas, los acompañamientos, son personajes que tampoco evolucionan. Entonces se quedan siempre en lo mismo. Bailan Skull es un machacas. Buah, vamos a luchar. Ezra Bridger es un tío medio cachondo, medio dicharachero. Pues venga, Ezra Bridger va a ser así toda la serie. ¿Que queremos plantearte una historia que va a llevar hasta esto? Bueno, pues lo vas a ver hasta la mitad y luego vas a ver una versión muy pobre de aquello. O sea, les ha faltado mucho el establecer los objetivos de, vale, ¿qué queremos contar en esta serie? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué debe pasar? Y donde más han fallado miserablemente ha sido en el tema de hacer un camino orgánico que lleve a las cosas a su sitio. Yo no digo que las decisiones, que lo que es la historia per se sea mala. Creo que hay muy pocas historias que como tal sean malas. Creo que lo que le falla es la forma en la que está contada. En los últimos Jedi, yo siempre he dicho que es una película que si se le hicieran varios cambios a tipo de diálogos, escenas, de planteamiento de personajes, por qué Luke es como es, se quitasen algunas tramas absurdas o que no aportan nada, no sería tan mala película. De hecho, para mí no es tan horrible. No me gusta en absoluto, pero es verdad que con el tiempo como que me he sabido relajar y ya no me parece, o sea, no me parece la mayor aberración. Me parece mucho peor el despertar de la fuerza, bastante peor que los últimos Jedi. Pero bueno, hay ya gustos colores, pero lo que es un hecho es que hay ideas de las Jedi, los últimos Jedi, que están bastante bien, que son buenas, pero que una ejecución bastante pobre provoca que se convierta en una película intragable. Entonces con Ahsoka pasa un poco lo mismo. Las ideas que hay, para mi gusto, son buenas. O sea, el tipo de historia, el tipo de villano, el enfoque. Y de nuevo, y voy a dejar claro que del primer capítulo al cuarto, para mí es un producto de Star Wars más que sólido, incluso sobresaliente en algunos aspectos. Hasta el cuarto capítulo. Pero a partir del quinto, en el que ya importa más el fanservice y el ir dejando todo abierto para una nueva historia, literalmente me ha dado bastante igual lo que pudiera pasar. La trama me ha parecido bastante indiferente y es que no he conectado demasiado. O sea, creo que me ha ayudado mucho para verme la serie y comentarla, el verla acompañado, que el verla por mí mismo. Le falta mucho alma, le falta mucha identidad, le falta unas revisiones importantes en el guión. Y cuando digo importantes, digo muy importantes, porque es verdad que cuando te empiezas a analizar prácticamente cada uno de los episodios, hay unos errores de guión que son inconcebibles, pero están ahí. Existen, como el hecho de, vamos a ver, si Thrawn quiere acabar con Ezra Bridger, ¿por qué no le mató desde un primer momento? Y, aunque no haya podido, si actualmente sabe dónde se encuentra Ezra Bridger, ¿por qué no la ha destruido ya? ¿Por qué no la ha matado ya? ¿A qué espera? ¿Que venga Sabine u otros aliados a apoyarle? Pues que pasa lo que pasa. Entonces, todo lo que viene a ser las tramas que vemos a partir del capítulo 6, le va empezando la serie mucho, muchísimo. Y al final, en conjunto, pues tenemos un producto que tiene cosas que están bien, como has dicho antes con la alegoría del trabajo de clase, pero no están cohesionadas de ningún tipo y tampoco parece, por la misma razón diría yo, tener como un objetivo. Porque vamos a ver, lo primero de todo, ¿de qué iba esta serie? Vale, pues el regreso de Thrawn a la galaxia principal. Vale, muy bien, perfecto. Hay muchas formas de contar eso, muchísimas. Lo que tú quieras, puedes contar una guerra directamente, puedes contar una especie de lo que han hecho al final, que es una especie de previo a lo que va a ser la inminente guerra. Pero al final lo que es la trama, por ejemplo, de Sabine y Ahsoka,
¿Cómo se conecta con la de Thrawn? ¿O en qué punto una trama enriquece a la otra? En Spider-Man 2, todo giraba en torno a la sensación de Peter de que su vida no estaba yendo a ningún lado. Fuese en el amor, fuese en lo profesional, fuese en lo social, fuese en lo superheroico, nada iba como Peter quería. Y todas las tramas, desde la de Doctor Octopus hasta la de Mary Jane, hasta la de Harry Osborn, o la tía May, todas las tramas, y son unas cuantas de Spider-Man 2, todas divergen de la trama principal de sentir que tu vida no va a ningún sitio en las malas rachas. Porque ese es el tema de Spider-Man 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay muchas tramas? Sí. ¿Funciona la película? Sí. ¿Pero por qué? Porque todo está al servicio de un mismo mensaje. Si yo te pregunto, querido oyente, y déjamelo en comentarios, ¿de qué va Ahsoka? Y no digo de qué va en el sentido de qué ocurre o qué pasa, no te pido una premisa. Te pido que me digas de qué va a nivel de lenguaje, a nivel de obra, a nivel de, oye, pues te voy a dejar un mensaje. Aquí alguno dirá, jopetas, si es que es cine, es que son series, no puedes esperar que te... Sí, sí que puedo esperar que me entretengan y que me dejen una enseñanza al mismo tiempo que son muy comerciales. Un ejemplo de una buena película comercial, pero que tiene moraleja, que tiene valores y que encima te lo pasas muy bien mientras la ves. Los Increíbles, de Brad Pitt. O sea, esa película es una joya porque lo tienes todo. Tienes un mensaje de que la familia no es lo importante, o sea, es lo más importante y lo que puede darte fuerzas para ser súper poderoso. Es una película con muchos guiños a la cultura popular y también es una película que usa muy bien recursos como el arma de Chekhov, en el sentido de que toda la trama de Síndrome, luego cuando se desvela que Síndrome es el villano de la película, funciona fenomenal. Aunque creo que este chico ha robado tecnología Stark para tener esa tecnología. Los Increíbles es entretenimiento más calidad más una moraleja. Pero en Ahsoka no hay ningún tipo de moraleja. En Ahsoka, el personaje, el protagonista, entre comillas, no tiene ningún tipo de interacción. No tiene ningún tipo de viaje que digas, vale, ya sé que he aprendido de este personaje. No hay nada. Hay pelas que están muy bien, hay mucho fanservice que también está muy bien, pero eso es todo. Entonces, la verdad es que para una tipa que ha visto caer a la República Galáctica, ha perdido a todos sus amigos, el hogar que siempre conoció, ha perdido a Anakin, o sea, un personaje que ha pasado por tantas tragedias, creo que debería tener mucho que contar y que decir. Un personaje que está inactivo durante un periodo de tiempo coetáneo a las películas y no se explica en ningún momento dónde ha estado, qué ha hecho, a qué se ha dedicado, porque ahora es capaz de encontrar con las ruinas y antes no. O sea, ahí es donde de verdad os digo que todo empieza a cojear. Cuando lees obras como El hombre de las mil caras, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, te habla de que las historias siempre cuentan en la transformación espiritual y moral o incluso terrenal de una persona. Si se estudia lo que viene a ser el guión, querido oyente, lo que son los viajes dentro de las películas y de las historias, todos los personajes tienen que acabar en puntos distintos si es que tu película no es meramente de acción. Porque, por ejemplo, sí que hay películas buenas. O sea, la pregunta que a lo mejor te haces, ¿hay películas buenas, Sergos, en los que los personajes no evolucionan? Sí. Mad Max, las de Mad Max. Pero es que esas películas se apoyan en unas dosis de acción cargadas de adrenalina, un world building muy bien construido, la música también es importante, pero realmente, si la historia tiene un mínimo de apoyo en las narrativas mitológicas, como siempre ha sido el caso de Star Wars, de cualquier historia con un mínimo de literatura en lo que viene a ser su guión, pues tiene que haber este cambio. Las historias se pueden basar o en la Ilíada, en el sentido más dramático y trágico de lo que es la obra, o abordar un aspecto más odisíaco, más de la Odisea, más de lo que es el viaje de Ulises. Y Star Wars siempre ha sido mucho más, sobre todo las originales de lo segundo,
Mientras que quizás las precuelas se apoyan más en lo primero, en el modelo de la Ilíada. Todos los personajes de Ahsoka acaban varados, y no lo digo en el sentido literal, como pueda ser Ahsoka o Sabine al final de la serie. Quedan varados en el sentido de que todos los personajes al principio de la serie querían cosas. Ahsoka quería detener a Thrawn, o el regreso de Thrawn. Sabine quería reencontrar a Ezra. Yo os digo que es el único personaje que más o menos ha cumplido su propósito. Baylan Skoll en principio quería el bien mayor. ¿Cuál? No queda claro, no lo sabemos. Por eso digo que ha quedado varado. Sin Hati es que literalmente es un apéndice de Baylan y de pronto él, por los loles, porque Patata decide separarse de su aprendiz, a la que en principio estimaba mucho. Morgan Elsbeth, bueno, pues es un personaje que sí que completa un arco porque era leal a Thrawn, servía y vivía única y exclusivamente para servir a Thrawn. No sabemos muy bien por qué, lo cual también le quita cierto peso. Huyan está todo el rato ahí de fondo. En ningún momento vemos un cambio en él. Hera Syndulla es asombroso porque está toda la serie arriesgándose mucho para que puedan encontrar a Ezra, y al final cuando se reencuentran pues su saludo es interrumpido por la cámara y bastante frío. Fijaos que películas como Piratas del Caribe, La venganza de Salazar o Dead Men Tell No Tales tendrán muchos errores, pero cuando Will y Elizabeth se encuentran en esa película, la música lo potencia todo, los dos actores se meten por completo los papeles, corren sin dudar el uno hacia el otro, se besan. Aquí, Sabine y Ezra se reencuentran, un abrazo como de colegas de bar, nos hemos visto la semana pasada, no hace 10 años. Hera y Ezra se reencuentran y pues lo mismo, se quedan con cara de constreñidos los dos. Entonces, ¿qué personajes evolucionan? ¿Qué personajes completan su viaje? Pues lo que os digo, Morgan Elsbeth y quizás Thrawn. El problema de Thrawn es que Thrawn ha sido como la gran promesa de Thrawn, el malvado Thrawn, el temible Thrawn. Pero claro, es que es una gran promesa respaldada por el material del que sale el personaje, que son las novelas de Herederos del Imperio, en el que Thrawn es el villano principal y en el que, por lo que tengo entendido, yo no me he leído los libros, sí que demuestra ser un villano verdaderamente terrible que pone a todos los héroes entre la espada y la pared. O sea, que sí que es un villano formidable en la fuente base. Por lo que he oído, el Thrawn de las novelas canon, porque Heredero del Imperio ya no forma parte de la continuidad, también está muy bien y presenta un personaje bastante polifacético, con bastantes capas, difícil de comprender. No un villano tipo Orson Krennic o Darth Maul, que es que solo quiero venganza, solo quiero poder. Un villano que sí que tiene intereses que van más allá de lo personal, que es apoyar a su pueblo, la ascendencia Chiss. Pero ¿qué pasa? Que el Thrawn de esta serie, para mí, a ver, tampoco es catastrófico, porque sí que tiene personalidad y sí que se nota que es algo más que un malo y ya. Pero es que todo lo que tiene que ver con él, a nivel argumental, se cae por sí solo. Lo he dicho antes, la trama de ¿por qué no mató a Ezra? Está la trama de que quiere abandonar el planeta lo antes posible. Está la trama de que es un genio militar y en ningún momento su genio militar logra transmitir peligro. Las únicas dos escenas donde el villano destaca es en su introducción, que está lograda. O sea, al César, lo que es el César, es una introducción bastante lograda, tanto por la música como la puesta en escena, como porque el momento en el que aparece sí que es bastante tétrico, y el momento final en el que literalmente gana. Vale. Pero fuera de eso, es un villano funcional. Funcional. Con personalidad, no te digo yo que no, pero nada destacable. Cuando Thanos aparece en Infinity War, muy inteligentemente le hacen responsable de la muerte de dos personajes importantes de la historia, de Heimdall y de Loki. Solo con esa escena, bueno, y derrota a Hulk en combate, con lo cual en una única escena ya los hermanos Russo logran que te des cuenta de lo peligroso que es este enemigo. Pero Thrawn realmente no ha llegado a cometer ningún tipo de daño contra los héroes. El que derrotó a Ahsoka en combate fue Baylan. A partir de ahí,
¿qué daño o qué perjuicio o qué tragedia ocasiona Thrawn a los protagonistas? Ninguna. Yo dije en varios de mis análisis que lo más probable era que algún personaje muriera durante la historia. Pero aquí, más allá de que Ahsoka y Sabine se han quedado varadas en la otra galaxia, aquí no ha muerto nadie. Ha sido toda una sucesión de malas decisiones por parte de unos y de otros para que la serie acabe de la forma más previsible. Pero lo asombroso, y es lo que de verdad da la sensación de que esto no nos ha llevado a ningún sitio, es que después de tanto rollo, después de tanto recorrido, después de tantas aventuras, la actitud de Ahsoka es tan hippie que parece que todo lo visto en los 8 episodios no tiene trascendencia ninguna para ella. Vale, Thrawn ha ganado, ya está. Hay que pasar página. Lo dije en la reseña del capítulo 8, ¿cómo que hay que pasar página? O sea, ¿cómo que hay que pasar página? O sea, en Piratas del Caribe, el cofre de hombre muerto, cuando Jack Sparrow sucumbe al Kraken, hay una escena entera dedicada a ver a todos los personajes lamentando la muerte del personaje. Los personajes al final de la escena deciden que por como sea van a ir a por Jack a rescatarlo del reino de Davy Jones. Se nota, además te pone un ambiente fúnebre, a esos aborígenes con las velas en torno a la casa de la tía Dalma, el aire pesimista que tienen todos, Elizabeth, Gibbs, Will. O sea, eso es la actitud normal y natural que tienes cuando has perdido. Pero aquí, literalmente, la actitud de Ahsoka es de que no importa. Va a haber una guerra. Morirán cientos de miles. Hemos estado como imbéciles persiguiendo a este tipo y nos ha dejado en ridículo. Caray, en Vengadores Endgame, que tampoco es perfecta en su guión, hacen hincapié en lo tocados psicológicamente que están todos los personajes. Y aquí, literalmente, la reina de la expresividad dice, no, todo está bien. Estamos donde tenemos que estar. Pues eso lo único que le hace sentir al espectador es que eres una pasota, que le da igual todo, o que lo de Thrawn no era tan importante. Que al final lo único importante era traer a Ezra de vuelta. Sí, yo entiendo que quieren vender la idea de que Ahsoka es una Jedi muy espiritual, que deja que las cosas ocurran como tengan que ocurrir, pero es que en ningún momento se nos ha presentado ese personaje antes de la serie. Vayamos uno por uno. Ahsoka, cuando aparece en el Mandaloriano, está bien. Vamos a decir que está bien. Hay muchas cosas que dices, bueno, no quiero entrenar a Grogu por vete tú a saber qué. Está buscando a Thrawn, solamente ella, nadie más. No hay nadie más en la galaxia alertada del peligro de Thrawn. Ni Luke Skywalker, ni Leia Organa, ni nadie, solo Ahsoka. Pero lo compramos. Si te lo estás pasando bien con este podcast de Pelis con Sergos, te recomiendo que te conviertas en mecenas de Patreon. Encontrarás niveles muy asequibles y eso hará posible que te traiga muchos más podcasts, vídeos y obras de arte como estas. Te dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, querido viajero, que sigas disfrutando del podcast. Pero, de primeras, cosas que impiden que nos identifiquemos o que empaticemos con Ahsoka. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Y me explico. Si tan importa... Hombre, claro, el personaje no existía para cuando se rodaron las películas originales, pero ¿cómo lo justificas a nivel de trama? No lo sabemos a día de hoy, porque en Rebels, cuando Ezra la rescata del mundo entre mundos, el personaje no participa en ninguna batalla de las que vienen después, y hasta el Mandaloriano no vuelve a tener ningún tipo de interacción con los héroes de la galaxia. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿A qué se ha dedicado? ¿Cuándo encontró a Huyan? Porque esto es algo que mucha gente no lo ha hablado, pero estos dos, ¿cuándo han entrado en contacto? ¿Cuándo se ha creado una amistad tan fuerte e intensa entre ambos? Entre el droide y Ahsoka. De nuevo, ¿por qué Ahsoka es la única que parece alertada de la amenaza de Thrawn? ¿Cómo lo sabe? ¿Porque le conoció en Rebels? Tampoco le conoció tanto. O sea, literalmente le han puesto una trama. O sea, el problema que tiene Ahsoka, más allá de su pobre o nula evolución de personaje, es que le han puesto una trama que podría haber llevado a cabo cualquier otro personaje. Es un punto que voy a tomar un poquito más adelante.
Esto vale para que te tomes tu chupito sano. Más cosas que no comprendemos del personaje. ¿Por qué a Sabine? Entre toda la gente, sensibles, no sensibles, a las que puedes tomar como aprendiz, ¿por qué tomas a Sabine Wren como aprendiza? O sea, ¿por qué ella? Si además esto lo han dicho numerosos críticos de Star Wars, son dos personajes que tampoco tienen tanto vínculo. Y fue, como he dicho yo al principio, única y exclusivamente para darle importancia a otro personaje femenino. Pero si es eso, invéntate uno nuevo. Que sea sensible a la fuerza desde un principio. ¿Por qué demonios hacer esta trama innecesaria de que Sabine es sensible, de que Sabine es aprendiza? Es que no lo entiendes. A mí algo que me dejó bastante a cuadros fue el hecho de que explicasen la pelea que tuvieron los dos personajes, que son las protagonistas de la serie, en el octavo capítulo. Es como si tú, el drama de Harry de que perdió a sus padres, lo explicas en El Cáliz de Fuego. Has estado 4 películas sin entender al personaje. ¿Por qué tiene esa enemistad tan personal con Voldemort? Entonces, ve sumándole. Súmale que no sabes dónde ha estado. Súmale que no sabes por qué ella está persiguiendo a Thrawn. Y si ya luego, cuando empieza la historia, las directrices o la decisión de Rosario Dawson para interpretar a Ahsoka es cruzo brazos, pongo cara intensa, cruzo brazos, pongo cara intensa y alguna vez sonrío, pues es que tampoco es el... Oh, es que yo siempre he sido así. Yo siempre he tenido esa actitud ante la vida. Es súper plana. O sea, la triste realidad es que la presunta protagonista, la que tiene que cargar y conquistar al espectador, es posiblemente uno de los personajes más estériles e indiferentes de todo el programa. Y ya, cuando, como he dicho antes, llegas a la resolución de la historia y su actitud es de esto da lo mismo, pues claro. ¿Con qué lo comparo? Es como el típico... O sea, la típica persona que va por la calle a su bola, que literalmente quieres cruzar por un sitio y está tan alelada, tan alelada, tan alerdada, que ni siquiera se da cuenta de que quieres cruzar. O como, por ejemplo, hace poquito salí a grabar un programa que tengo con un amigo que se llama Encuentros Creativos y estamos grabando con una cámara. Pues pasa una chica con una cámara, nos pasa por delante, entre los entrevistados y la cámara, no se da ni cuenta, hace sus fotitos y para colmo de su ensimismamiento, coge, se da la vuelta y vuelve a cruzar delante de la cámara. Pues Ahsoka parece un poco así. No diré un personaje movido por el viento, pero un personaje que... ¿De dónde has salido? ¿A dónde vas? Algo así. Ya ni siquiera es el tema del desarrollo del personaje, ya es el tema del motivo del personaje, el destino del personaje, las inquietudes del personaje. Y ya no voy a repetir todo el trasfondo que tiene. Es que en esta propia serie, si... Tú imagínate que es lo primero que ves de Ahsoka en tu vida. Y sí, vale, de acuerdo, mencionan que Anakin es su maestro. Es su trasfondo. Es la aprendiza de Anakin Skywalker. Yo soy una persona que no conoce a Ahsoka Tano de nada. Y digo, vale, ¿y qué consecuencias tiene sobre ella? O sea, podría haber construido varias tramas con Ahsoka. Podría haber construido una trama sobre que tiene un trauma acerca de que Anakin cayese al lado oscuro. Y que ahora mismo ella se vea como alguien que está maldita. Una trama que en principio parece que quieren construir en el capítulo 4, cuando Baylan Skoll le dice tu legado como el de tu maestro es solo muerte. ¿Vale? A lo mejor podría explicar que por ese trauma, ese sentimiento de culpa, ahora Ahsoka ha consagrado su vida para seguir al Imperio. Y a lo mejor, pues escoge a Sabine porque vio que nadie apostaba por ella, vio que era una persona abandonada y como es algo que ella ha sufrido y como el trauma con Anakin hace que necesite resarcirse como Jedi, como posible mentora y como ex aprendiza, pues toma a una oveja negra como pupila. Pero es que la serie no se toma no se toma apenas escenas para explicar la relación entre los personajes. Pero más grave es que ningún episodio hace un esfuerzo de conectar las tramas. El legado de Ahsoka con la trama de Thrawn, con el entrenamiento con Sabine. O sea, como he dicho al principio, son las partes del mismo del trabajo hechas por distintos compañeros que están bien, pero no tienen ningún tipo de diálogo.
no tienen ningún tipo de interacción, no se retroalimentan. Solo se quitan minutos las unas a las otras, con lo cual no entiendes por qué Sabine es la aprendiz de Ahsoka, no entiendes muy bien las visiones que tiene en el capítulo 5 y cuál es el propósito de esas apariciones, no entiendes por qué Anakin Skywalker tiene una aparición al final como fantasma en el último capítulo, no entiendes, o sea, Thrawn queda como un villano muy plano. Y esos son los problemas que tiene el personaje de Ahsoka, no la temporada, o sea, el personaje. Cero carisma, cero capacidad empática, cero comprensión. Y luego, pues, Rosario Dawson es una excelente actriz, lo he dicho varias veces en las reseñas, pero aquí la verdad es que su papel ha sido discreto, es que prácticamente por haber puesto a mi vecina, a la panadera, a la frutera, a la profesora de mates. Luego, yo, que no se me malentienda, o sea, Rosario Dawson es una mujer que para su edad, que también se nos olvida que es una mujer de creo 44 años, o sea, que es una señora. Se conserva muy bien, es muy hermosa, pero es una señora. Y tiene como una constitución bastante... no atlética, pero sí que es como muy... No, o sea, no está subida de peso. Se nota que está en forma. Pero es más como tonificada el cuerpo que tiene que una persona delgada. Y el problema es que Ahsoka, siempre en los dibujos, en todas partes, la hemos visto como un personaje bastante esbelto, bastante huesudo, bastante delgadito. Y aquí de pronto ves que es una señora con un torso, con unos brazos, que dices, jopetas. Yo es verdad que en los primeros capítulos dije, vale, la caracterización es perfecta. O sea, de cara, Rosario encaja muy bien con Ahsoka. Pero que es el físico, la constitución, cuando se mueve ella, como que empieza a fallar la cosa. Que a ver, esto ya es una cosa ínfima. Pero ya os digo, entiendo que el capítulo 5 es para que el personaje cambie, pero yo no termino de ver qué es lo que hace de todas esas visiones que Ahsoka cambie. O que se atavíe de blanco, y cuando se atavíe de blanco tampoco siento que el personaje cambie. Entonces me duele bastante ver que uno de los personajes con más trasfondo se ha convertido en uno de los personajes más poco interesantes que te puedes encontrar en el universo Star Wars. Porque es que el Mandaloriano, Bo-Katan, Fennec Shand, el Boba Fett actual... Caray, pues hay una gracia, hay un chiste. Te pueden gustar más o menos, pero todos tienen un algo. La Bad Batch, todos tienen una personalidad muy definida, pero esta Ahsoka es pues, una especie de pedrolo, metido ahí en el campo, pues como la chica esta de que os he dicho que se puso en medio de la cámara. Más, ahora me atacan y me defiendo. Más, ahora me encuentro con esta persona e interactúo con ella. Que una persona decidida, con autodeterminación, o sea, muy pobre. Y muy mal personaje. O sea, no malo, pero sí muy... ¿vale? Es que puede ser tú, puede ser Pepito el rebelde. Es que puede ser tú y el Jedi predeterminado número 35. Y claro, es que esa es una cosa que si tu protagonista no es el personaje más carismático de la serie, pues mal vamos. Puede pasar que el villano le quite el título del personaje más guay de la película, de la serie, al héroe. Pero no, por ejemplo, los secundarios. Porque otra cosa que sí que se ha comentado más en internet es el tema de que la serie se llama Ahsoka, pero la coprotagonista y el personaje que tiene también un arco narrativo es Sabine Wren. A ver, y Sabine, yo no soy tan crítico con ella como otras personas, pero también es un personaje que ha perdido muchas tablas. Sabine, en la serie original de Rebels, era una mandaloriana, una guerrera, una rebelde, pero tenía una faceta muy particular que la hacía única, que era una artista, o sea, hacía grafitis, hacía dibujos, personalizaba constantemente su armadura y su peinado. Y esa faceta tan única, tan jugosa, tan... que da tanto juego, más allá del primer capítulo en el que dicen, no, tú eres la artista, puedes estudiar el mapa, no le han dado ningún tipo de juego. Le meten la innecesaria trama, como hemos dicho ya antes, de que es sensible a la fuerza, de que es aprendiz de Ahsoka. Como dice la Guardia del Templo, y eso lo comparto, no necesitas que tus personajes protagónicos en una serie de Jedi sean sensibles para ser interesantes. Sabine ya era bastante interesante de por sí. Nos ha demostrado el mandaloriano, Din Djarin, que los mandalorianos tienen mucho, mucho jugo. Además, es bastante frustrante el hecho de que sí que tiene una historia detrás, que es que ha perdido toda su familia y se ha convertido en una huérfana y en una mujer sin
sin país y sin bandera y sin nada, porque ha perdido su mundo y ha perdido a toda su familia, pero es que eso te lo revelan en el 8º capítulo. Entonces, te cuenta que este personaje lo que quiere es traer de vuelta a Ezra. ¿Por qué demonios no me cuentas en el primer capítulo de la temporada lo trastocada a nivel psicológico que está el personaje? Para que los motivos para encontrar a Ezra sean todavía más intensos. Vale, tengo que encontrar a Ezra. Más allá del vínculo, de la amistad que tenía con él, es literalmente es la única persona que me queda prácticamente. Está por ahí Hera, está por ahí Sep, pero fuera de eso ya no me quedan seres queridos. Yo he perdido a toda mi familia. Y que cuando llegue la escena del capítulo 4 en el que Baylan está en la tienda, pues entiendas muchísimo más los motivos del personaje. Y yo, a ver, lo he dicho por activa y por pasiva. Que sea sensible a la fuerza, Sabine, no hace la historia mala. Así que podemos enfadarnos más con que es absurdo que tenga la fuerza o que no la tenga. Podemos ser más o menos tolerantes con esa trama. Pero a mí lo que no compro es que entregue el mapa a Baylan Skoll sin ningún tipo de plan de, vale, voy a llegar hasta la galaxia. ¿Cómo pienso volver? ¿Cómo pienso volver? Es decir, obviamente, si vas con los villanos, Sabine es consciente de que va a acabar de cara a cara con Thrawn. Si no pretendía volver en la nave de Thrawn con Ezra, ¿cuál era su plan? ¿Que Ahsoka llegase mágicamente al rescate? ¿Que algo inesperado llegase al rescate? O sea, me estás diciendo, es una pregunta que le hace el propio Thrawn en la serie, que te has lanzado a la aventura, te has lanzado a una galaxia de la que parece que es muy difícil volver y también llegar sin tener ningún plan. O sea, es que es a partir del 6º episodio cuando noto que dejaron de pensar mínimamente si tenía sentido lo que iban a poner en el guión y empieza la deconstrucción de todo, porque Sabine sabe que Thrawn va a partir en 3 días y cuando encuentra a Ezra, ahí están deparando a los dos en los carromatos de los crustáceos estos adorables. O sea, te da un toque de, pues igual que Ahsoka, de despreocupación. Le quita una capacidad de tomarte en serio a Sabine, porque es que la verdad, si esa tu actitud en una situación tan grave, si la actitud de esta presunta heroína es que cuando llegas a esa otra galaxia y te encuentras con Ezra, lejos de contarle qué está pasando, lejos de contarle la situación, lejos de decirle todo lo que está en juego, simple y llanamente te dedicas a estar tumbada a la Bartola, de dormirte en los laureles, pues la sensación que transmites es de que te da igual todo. Y como dicen algunos, que parece un adolescente en la época de las hormonas. Pues sí, es un personaje bastante, yo no diría irritante, pero te deja a cuadros, te deja anonadado. Te espera cualquier tipo de capacidad de hacerse respetar, de hacerse admirar. O sea, tú ves, por hablar de una cosa reciente, Loki, tanto el último capítulo de la primera temporada como el nuevo, el que han publicado recientemente, el personaje de Loki está, vamos, consternado por lo que está pasando. No dudo un segundo en hacer algo al respecto con la situación. Es como si Frodo le cuentan toda la movida del anillo único en la comunidad del anillo y dice, pues ¿sabes qué? Pues me voy al bar a tomarme unas cuantas pintas. Me voy al bar a fumarme el viejo Toby. Y entonces, yo no digo que sea igual, pero esa es la sensación que da. Y claro, estoy contando en el hecho de que no seas un fan o un espectador que sea muy susceptible al tema de que ahora esta mujer sea sensible a la fuerza. Yo no lo soy porque, de nuevo, a mí eso no me estropea el capítulo. Me estropea esto que... ¿Qué tipo de mensaje me está dejando? Otra cosa grave, que es que se repite con lo que hemos dicho antes de Ahsoka, es que su trama de entrenamiento con Ahsoka no se conecta prácticamente nada con la trama de Thrawn o con la trama de Ezra. Son cosas desconectadas por completo. Un objetivo no perjudica o retroalimenta el otro. En Juego de Tronos, todo el tema de Ned Stark cuando es ya preso en las celdas negras de la Fortaleza Roja, está el tema de si cumplir con su deber de defender la memoria de su rey o de cumplir su deber como padre y defender a sus hijas. Pues esas dos tramas se alimentan muy bien, pero aquí, más en el capítulo 4, que ahí sí que Sabine
pone en riesgo lo que es la misión por recuperar a Ezra, no vuelve a haber ningún tipo de interacción o de intercambio, de progresión de una trama a la otra. Parece que lo de Ezra va por un lado y lo de Thrawn va por otro. La prueba está en que cuando se lo encuentra no le cuenta absolutamente nada de lo que ha pasado con Thrawn. O sea, es bastante desconcertante. Y claro, al final cuando literalmente dice, pues no sé si lo he hecho tan bien, pues toda la razón, Sabine, no lo has hecho para nada bien, la has cagado bastante. La dinámica de ellas dos es una tipa sin motivación y sin capacidad empática con otra tipa sin motivación, bueno, como una motivación básica, pero cero capacidad empática y encima que por un lado una de sus tramas te aliena como espectador y consumidor de Star Wars y otra es que es un personaje que está todo el rato metiendo la pata y perjudicando la causa de los buenos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que son un dúo con cero carisma, con cero química. Las dos, tanto Rosario Dawson como Natasha Liu Bordisco, son, vamos, como cuando juntas... ¿Qué puedo decir yo? No sé. Está la combinación de la pizza con piña, que hay gente que lo odia, pero buscaba como algo neutro, tipo, como cuando intentas juntar dos pilas de polos positivos, que no hay ningún tipo de choque ni de nada. Pues algo así. No hay nada de química. Nada. Yo creo que las actrices son buenas, o sea, me parece que son competentes, me parece que las dos son profesionales. Pero es que la forma de llevar a los personajes es tan torpe que las dos te dan absolutamente igual. Las dos. Las dos. Si hubiesen construido una buena trama de confianza entre maestro y alumna, que era lo que entiendo yo que querían contar, pero apoyándose en la trama principal, creando una dicotomía de antagonistas, de enemigos con Baylan Skoll y Sin Hati, la verdad es que podría ser una dinámica muy buena, pero es que no llega a nada. Y Sin Hati y Baylan Skoll se acaban enfrentando a ellas dos por dejes de la vida. No hay ningún motivo personal para que se hagan enemigos. No hay un momento en el que, por ejemplo, Sin Hati mata a alguien importante de Sabine y eso hace que se vuelvan enemigas acérrimas. No hay un contraste entre unos y otros. O sea, tú cuando empieza el primer capítulo y ves cómo te presentan y la importancia que le dan al tema de maestro y aprendiz, pues tú dices, ostras, vale. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Baylan Skoll es un maestro excelente, Sin Hati le adora y los dos funcionan en perfecta armonía cuando actúan. En cambio, Ahsoka y Sabine, por sus diferencias, pues van a ir cometiendo errores por su falta de conexión. Y a lo largo de la serie van a aprender a confiar la una en la otra y juntas van a darle pal pelo a estos dos. Pero es que eso jamás ocurre. Un ejemplo de que parece, yo no digo que no tuvieran claro, pero que parece que no tenían nada pensado con los personajes es que en el último capítulo Sin Hati tiene una escena reencontrándose con los bandidos a los que hemos conocido en el sexto episodio, o sea, más allá de la mitad de la serie, con lo cual no nos importa lo más mínimo, a pesar de que el plano es muy imponente de Sin Hati levantando el sable láser y encontrándose con los bandidos, pero más allá de eso, la escena no es ni fu ni fa. Y luego Baylan Skoll, vale, intuimos que desde luego siempre ha tenido motivos ocultos para llegar a esa otra galaxia. Vemos ahí esa super estatua colosal del padre, haciéndole un guiño a los Argonath, vemos esa estatua del hermano, la estatua destruida de la hermana, personajes que aparecen en The Clone Wars, los avatares de los tres aspectos de la fuerza. ¿Pero y qué? No sabemos por qué Baylan Skoll está ahí. No sabemos qué quiere y encima, para colmo de la mala suerte, bueno, para colmo de la faena, porque lo primero no es mala suerte, sino incompetencia por parte de los guionistas, Ray Stevenson fallece y lo más probable es que no volvamos a ver a Baylan Skoll. Así que, ¿qué pasa con él? ¿Cuál es su destino? ¿Qué estaba buscando? Pues es que yo creo que no, nunca lo sabremos. Ya se está hablando de que va a haber una segunda temporada, porque todo se queda muy abierto. Ya se está hablando de que Sin Hati descubrirá lo que le pasó a Baylan, porque todas las quinielas apuntan a que el personaje morirá. Pero es una lástima que un personaje con ese potencial, su resolución sea un plano en el último capítulo. Sin sin frases de diálogo ni siquiera. Baylan Skoll, hablando ya de el tercer protagonista de la serie, empezó
con mucho potencial, porque claro, es un Jedi oscuro, un concepto que no habíamos visto hasta ahora en el nuevo canon. Era muy frecuente en el antiguo universo expandido con personajes como Jerek o Asarat Head, antes de que se convierta en Darth Krayt. O sea, los Jedi oscuros eran una cosa muy frecuente, pero aquí en Star Wars como que no habíamos visto tanto ese concepto. Cuando se pone a hablar del tema de cómo hay una sucesión eterna entre la luz y la oscuridad luchando por hacerse con el control, el personaje todavía se hace más interesante. Todo lo que no es Ahsoka, todo lo que no es Sabine, lo era Baylan Skoll. Pero ¿qué pasa? Que es que se nota que no pensaron en cómo iban a conectar la trama de Thrawn con la de este personaje. Está igual que Ahsoka y Sabine, R que R con que van a encontrar a Thrawn, y que eso es vital. Pero como me dijo mi amigo Gonzalo hablándolo, llega a ese planeta, a Peredia, se encuentra con Thrawn y ni uno parece muy interesado en el otro, ni tampoco parece que tengan los mismos objetivos, cruzan como dos palabras y cuando parte a la búsqueda de Ezra y de Sabine para matarlos, muy coherentemente por parte del Gran Almirante, es ahí cuando ya empieza el personaje a desaparecer y a salirse del mapa. Lo es graciosísimo porque cuando desaparece, Thrawn dice, "Oh, pues ha desaparecido Baylan Skoll". Se fue, se bugueó y desapareció. Nadie se pregunta dónde ha ido. O sea, ha estado colaborando estrechamente con Morgan Elsbeth durante los primeros 4 capítulos. El tío se va de paranda y nadie se pregunta dónde está. Nadie, o sea, Thrawn, el gran líder estratégico, no se pregunta si es que acaso le va a traicionar. No hay un... O sea, es que da lo mismo. Da lo mismo. Como tantas otras cosas, da lo mismo. Ya no es solo que sea grave. O sea, ya no es solo que sintamos que toda la trama de Baylan no tiene trascendencia, porque no la tiene, sino que encima la propia serie te lo corrobora. Ni Morgan se pregunta dónde va, ni Thrawn se pregunta dónde va, ni siquiera Sokka al final, cuando está ahí con Shin Hati, le dice, oye, ¿y tu maestro? ¿Dónde estás Baylan? ¿Dónde está Baylan Skoll? Ese último cruce que tienen de duelo de espadas es tristísimo. O sea, presentas un combate súper bien planteado, súper bien coreografiado, súper bien ideado de cara a la trama, porque ahí sí que Baylan le lanza pullitas a Sokka, ahí sí que hay una especie de conexión interpersonal entre ambos personajes, y al final lo que podemos decir es que ha sido un desperdicio. Y aquí sí, bastante más grave porque, caray, vale, hemos criticado a Sokka, hemos criticado a Sabine, pero Baylan Skoll, la verdad es que sí que tenía bastante carisma y tablas. Si nos vamos a Shin Hati, vale, y físicamente da mucho juego, la actriz lo hace bastante bien, es igual a otra mujer rígida, pero al menos aquí es en favor de hacer más inquietante al antagonista. Pero tampoco sabemos de dónde salió esta chica, no sabemos qué quiere, lo único que entrevemos es que admira bastante a su maestro, y ya está, tampoco tiene ningún tipo de personalidad, ningún tipo de nada. Y cuando llegamos a este punto, lo que es el final, nos damos cuenta de que Shin Hati ha sido una preciosa eh, extra que en algún momento se ha peleado con los héroes y ya está. Ya está. Como villana, cero carisma. O sea, presencia mucha. Pero trasfondo, razón de existir, nulas. Y ahora, bueno, pues va a estar ahí con esos bandidos. Intuimos que va a ser la que tome el relevo de la historia de Baylan. Se topará de nuevo con Ahsoka y Sabine. Parece ser que es un personaje destinado a la redención. Ahora yo me pregunto si esa redención se va a extender al guión. Pero, por ejemplo, otros personajes que al final no llegan a nada. El droide Huyan, fíjate, tiene una especie de Ollivander de los sables láser. Y le das muy poquito juego. O sea, podría haber explicado cómo se construye un sable láser. Podrían haber explicado por qué los Jedi usan sables láser. Podrían haber explicado, contado, hecho tantas cosas con el personaje de Huyan y realmente se ha quedado una especie de alivio cómico, pero también es como una especie de cascarrabias y también una especie de Pepito Grillo al mismo tiempo. Y una y otra vez son situaciones que se repiten.
Él tampoco de ninguna forma parece aportar nada. Yo creo que independientemente de que sea un droide, sí que podría haber tenido una evolución o algo que como que le diese un extra, porque hasta por ejemplo, en El Señor de los Anillos, hasta personajes secundarios como eran Gimli y Legolas, tenían sus momentos de confraternizar, sus momentos cómicos, sus momentos dramáticos también, y al final con esa escena de nunca pensé que moriría peleando junto a un elfo, tampoco junto a un amigo, hasta con ellos, que al final han sido eso, alivios cómicos y personajes secundarios, se cierra una especie de arco de evolución. Pero Huyan ha sido un... Pues tal, pues Sabine no vale para Jedi. Pues tal, pues Ezra, estate quieto con mi taller. Jopetas, molaría haber visto cómo el personaje se vuelve un poco más arbitrario, porque hemos visto que Huyan es como una especie de droide muy metódico con todo lo que hace. Es un tipo siempre muy cauto, muy precavido. Pues habría molado que tomase alguna decisión en el clímax, muy osada, muy temeraria, y que esa decisión completamente espontánea, completamente improvisada, hubiese salvado la situación. Habría quedado muy bien a nivel narrativo, pero le sumen y obligan al personaje a repetir situaciones una y otra vez. Una y otra vez. Ahsoka o Sabine hacen algo muy osado y él dice, vamos a morir, o esto no es una locura, o no deberíamos hacer eso, o las probabilidades de llegar a la galaxia son inexistentes. Huyan, junto con Ahsoka, sí que tienen química por el tema de los contrastes, pero como esa química no lleva a nada, a ningún tipo de cambio de relación, pues al final yo para el capítulo 6-7 ya no era una relación, una contraste de personajes que me hiciese especialmente gracia. Me parecía, pues correcto, ahí están otra vez, ahí va otra vez. No sabía qué iban a decir exactamente, pero me lo veía venir. Hera Syndulla. Hera Syndulla, digamos que dentro de todo es la que más ha cumplido, pero el problema está al final. Lo que hemos dicho antes, se reencuentra con Ezra, tanto rollo con que si Ezra, tanto rollo que si Thrawn, y ni siquiera les muestran llorando. O sea, ¿qué pasa? Aquí ya los personajes no pueden llorar, los personajes no pueden abrazarse, Es curioso, en lo que viene a ser reencuentros en Star Wars, como que todos son muy fríos. Salvo la escena que tuvimos de Luke Skywalker reencontrándose con Leia en los últimos Jedi, en las películas de Disney, yo no sé qué pasa, pero parece que los personajes de Star Wars no pueden tener emociones intensas. Es extraño, es particular. Ahí me gustaría saber qué hay detrás de todo esto, pero... O sea, de verdad. O sea, la relación que tiene Hera con Ezra es muy íntima, es muy cercana. Y es que todas las acciones de Hera se han encaminado a traerle de vuelta. O sea, viene él y la tipa no corre, no va por él, no le da un abrazo, no le da nada, no... Si al menos fuese como en Juego de Tronos, cuando se encuentran Catelyn y Robb Stark en el campo de batalla, que están los señores feudales de Robb delante y guardan las apariencias, bueno. Pero no sé, yo no veo a la Alianza, bueno, a la Alianza Rebelde, no, a la Alta República tan fría o tan dura. Ahora, más allá de eso, bueno, sí, pero es que igual. Es un personaje también llevado muy por el rollo de tu estoica, tu firme, tu serena, expresión de emociones al mínimo posible. Entonces, pues entonces, tampoco es un personaje que diga, ala, Hera Syndulla es mi personaje favorito. Hera Syndulla es una pasada de personaje. O sea, a todo, al final, haciendo un baremo en general, le falta chispa, le falta gracia, le falta ganas de hacer un poquito más. Un ejemplo lo tenemos con el capítulo 5 del fanservice. El capítulo del fanservice, lo podemos llamar. Vale, te meten a Anakin Skywalker. Pues sí, mola mogollón ver a Hayden Christensen bien rejuvenecido. Es carismático. Pero ¿qué aporta a la trama su aparición? Y, aunque aportas algo a la trama, todo el tema de los flashbacks, realmente es que son como mega básicos. Hasta ahí, en el tema del fanservice, han sido chapuceros, porque me muestras unos clones regordetes, porque están regordetes, corriendo en un fondo nuboso,
¿Y todos los diálogos se limitan a más de lo mismo? ¿O esta gente murió por mi culpa? Nos dice la joven Ahsoka. O tal, es que no le voy a enseñar nada a mi aprendiza. Qué básico, que es que lo vi tan superficial y... Anda que no puede haber metido cosas. Yo me pregunto, ahora que ya estamos con una parte final del podcast y de estos últimos comentarios, ¿por qué el papel de Huya no lo ha suplido Rex? El Capitán Rex. Porque hasta donde sabemos Rex no ha muerto. O sea, el personaje tiene que estar en algún sitio. Hasta donde sabemos. Si ha muerto, por anciano o lo que sea, habría estado bien que lo mencionasen o que lo explicasen. Pero otra cosa que yo creo que esperábamos muchos, tampoco se habla ya tanto de eso, pero yo esperaba bastante una aparición de Rex, pero no en un flashback, sino en la actualidad. Era ni está, ni se le espera, ni hay una mención, ni hay nada. Koerai, que es el mejor amigo de Ahsoka, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Así que bueno, la verdad es que he hablado de Thrawn, más de lo mismo, es que es... El problema de los programas como Thrawn viene a ser que tú cuando prometes a una amenaza que es prácticamente imparable, cumplir las expectativas es muy complicado a nivel de historia, porque tienes que luego buscar la forma en la que los héroes le derroten. Y la inmensa mayoría de guionistas, ese tipo de personajes tan ultra poderosos, no lo saben llevar bien. Pasó con Thanos. Realmente luego ves cómo podría haber usado sus poderes y dices, pues, este tipo tendría que haber sido mucho más poderoso. Y pasa aquí con Thrawn. O sea, Thrawn te han prometido que es un genio que nunca se equivoca y qué pasa que cuando llega los capítulos en los que se enfrentan a él, para que no acabe con los héroes, pues le tienen que, como se dice a veces en la cultura popular, nerfear. Le tienen que quitar poder, le tienen que hacer más torpe, le tienen que hacer equivocarse, porque no es sostenible la promesa de peligro que nos han hecho. O sea, Thrawn es un tipo de personaje complicado de llevar. No es excusa para que ocurran las estupideces o los insentidos que ocurren. Así de claro. Es que tendrían que haber replanteado por completo lo que es la trama a partir del sexto capítulo. Yo lo habría llevado más un rollo Retorno al Jedi, con los crustáceos montando una rebelión, ayudando a hacer un asalto a la fortaleza. La dinámica de Ezra con Frodo la habría cambiado por completo, no, o sea, no le habría puesto con tantos recursos, me explico. Le habría puesto una especie de fortaleza con las tropas, aislado, lo cual ayudaría más a entender por qué Ezra ha podido escapar. No le habría puesto con Kazastai, por ejemplo. Sí que habría puesto un rollo más de están en las últimas, sobreviviendo como pueden, tipo algún asedio chungo contra unos autóctonos, y que de ahí luego pues llegase el asalto final. Lo habría hecho muy diferente, algo más, eso, pues hacer mucho más limitado de recursos y de posibilidades, no con el crucero, porque ese crucero, por ejemplo, ya por irnos a algunos agujeros de la trama. Y no decir lo que dice en todo el mundo, porque todo el mundo está con el que si no manda los Kazastai, que si retira las tropas antes de tiempo, que si hace salir a Sokka del anillo de asteroides hecho de huesos. Pero yo me pregunto, ¿el destructor el Quimera, el destructor imperial de Thrawn, con qué energía se sostiene? ¿Con la energía de las hermanas de la noche? Debemos entender que sí, pero ¿por qué no emana energía verde? ¿Por qué no explican eso? Lo de las cajas, madre mía de Dios. El por saco que saco las cajas. Las cajas, las cajas, las cajas. No importa lo más mínimo, vale. Entendemos que ahí hay cadáveres. Y que los va a usar, o clones, y que los va a usar para tener un ejército como pasaba en la novela de Heredero del Imperio. Pero caray, tío, si vas a meter el tema de que las cajas son lo que hace que Thrawn tarde en irse del planeta, con lo cual tiene importancia para la trama, explícanos qué hay dentro y termina la escena final esta de Thrawn, que debo de conocer. De nuevo, darle al César lo que es del César, que el plano ese del Quimera llegando a Dathomir es bastante bonito. O sea, esa superposición del crucero sobre el planeta. Ese plano a mí me gusta. Está muy bonito. Pero tío, no sé, muéstranos una pequeña escena de Thrawn acercándose a una caja, la abre, y hay un cadáver, hay un Stormtrooper zombie, algo que nos deje con ganas de ver más. Es que vemos esa escena final con el almacén y dices, pues vale. ¿Qué hay en las cajas? Pues me lo voy a imaginar yo. O sea, menudo cliffhanger más cutre y pedorro, francamente. Habría explicado por qué las hermanas de la noche ahora de pronto están que no cagan con Thrawn. O sea, ¿qué le deben?
¿Qué relación entre estos personajes? ¿Desde cuándo hay, o sea, las Hermanas de la Noche siempre estuvieron en Peredia? ¿Cómo llegaron a la galaxia actual? Mirad, el único personaje que sí, que lo cierran perfectamente y bien, es a Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth quería el regreso de Thrawn, era una colita de Thrawn, a ultranza, como fuera. Tampoco sabemos por qué, pero bueno, por lo menos tenemos claro lo que quiere. Y al personaje se molestan en darle una lucha final contra Ahsoka, muere de una forma bastante épica, es la que impide que al final ella y Sabine puedan regresar, o sea que al final actúa como villana. Pero ahí tenemos otro ejemplo de que no han sabido balancear el guión, porque tenemos de antagonistas a Morgan, a Baylan Skull, Sin Hati, Morgan Elsbeth, Marok. ¿Alguien se acuerda de Marok? Pues estuvimos a Marok por ahí también. Otra persona que al final dio absolutamente igual y no aportó nada a la trama. Con lo cual, bueno, pues podrías haber quitado a Marok, podrías habértelo ahorrado y hacer la serie más interesante, más allá de que el público especulase como idiotas quién era Marok. Luego hemos tenido a este oficial de Thrawn, que tampoco importa lo más mínimo, más allá de que tiene un diseño chulo. Hemos tenido a Thrawn y hemos tenido a Morgan Elsbeth. Mucho villano. Mucho personaje que al final tampoco ha llegado a nada. Entonces, haciendo un balance en general, a mí me da la sensación de que escribieron un guión con tiempo y con antelación de los 4 primeros capítulos, porque se nota una estructura mucho más sólida, mucho más homogénea en el ritmo, mucho más lógica, y de pronto, a partir del 5.º episodio, todo es un caos. Hoy vamos a meter esto, ahora vamos a meter lo otro, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo de más allá, ahora Baylan Skoll se pira. No lo sé, estoy seguro de que conforme pasen los meses tendremos una información de qué pasó detrás de cámaras, de cómo se gestó el proyecto, porque a mí esto me huele, porque ha pasado ya en otras producciones de Star Wars en los últimos años, a decisiones creativas de los ejecutivos que han venido de arriba, hechas en el último momento. Hasta se dice que la escena esta del juicio de Hera, del Consejo de Guerra, en el que aparece C-3PO, se metió como en el último segundo. Yo, a ver, lo comenté en el 8.º capítulo y aquí voy a rescatar su opinión. Visto lo visto, tendrían que darle una pausa importante a Star Wars, de 2 años mínimo, y el siguiente proyecto pensárselo bien. ¿Qué podríamos querer ver el público que le gustase? Con el Mandaloriano, por ejemplo, llegó un poquito en la resaca de las secuelas, cuando ya el interés estaba cayendo, y se notó que era un producto muy hecho en respuesta a lo mal que están funcionando las secuelas en cuanto a aceptación del público. Otra cosa es la taquilla, por supuesto. Pero se notó que fue una respuesta a, por ejemplo, el fracaso de taquilla de Han Solo. Pues vamos a hacer series de televisión. Vamos a sacar contenido en Disney Plus. Yo de verdad que me daba un... O sea, primero me daba un buen parón. Pensaba detenidamente en qué quiero hacer. Y cuando lo tenga claro, también lo hago con cuidado y con un poquito de ganas. Porque es que el problema que voy viendo, serie a serie de Star Wars, es que empiezan bien, luego como que se relajan y acaban siendo productos pues bastante casuales. O sea, entiéndeme, querido oyente, la serie como tal no es mala. La serie, al final, si tú te la ves, quitando de que he dicho al principio que no la recomendaba, pero si tú te la ves una tarde a tarde, la verdad es que te puede entretener. Y no hay algo que diga, mira, es que esto no tiene remedio, porque visualmente, por ejemplo, está muy lograda. A mí no se me olvida que la secuencia de pelea del capítulo 4 o el clímax del capítulo 4 estaban muy logrados. Que las interpretaciones, quitando de que para mí son demasiado rígidas en el caso de Ahsoka o de Sabine o de Sin Hati, pues son muy profesionales. Hay escenas que están logradas. Y sí que tiene bastantes guiños a la saga que pueden llegar a emocionarte. Pero ojo, que no sea mala no significa que sea destacable. Porque no lo es. Tristemente no lo es. A ver, esto es como todo. ¿Quieres hacer una estrategia tipo Netflix de que te saco una serie mediocre cada 2x3 y mantengo mi plataforma porque siempre estoy sacando cosas? Y la gente consume sin pensar. Vale. ¿Quieres que tu marca, la de Disney, la de Star Wars, mantenga su prestigio? Pues este no es el camino ni de coña. A ver, sinceramente, ahora me dices, vamos a vernos la serie de Acolyte. Me da un poquito de pereza. Ahora menos ahora. Ahora que claro, han sido 10 semanas hablando de esta serie, ahora entiendo que puede estar un poco más saturado.
A ver, yo estoy seguro de que en cuanto quieren, pueden hacer una buena serie. Tales of the Jedi, por ejemplo, me gustó bastante. Andor me gustó mucho. Lo que pasa es que creo que muchas veces como que ven el pescado vendido y no se le ocurran y creen que con un guión así muy básico ya vale, pero es que no vale, amigos. Al final el espectador, digan lo que digan, a día de hoy pide un mínimo de calidad. Por mucho que salga Martin Scorsese a decir que la gente, o sea, que la industria de los superhéroes es como muy invasiva, todos al final acabamos pidiendo un mínimo de calidad. Y al final la taquilla o los espectadores lo van reflejando. Entonces, creo que cuando vas a hacer un proyecto como este, Ahsoka, Mandaloriano, el que sea, tienes que de verdad pensar, vale, ¿qué voy a contar con este producto? O sea, voy a entretener, sí, todos van a entretener, o sea, sí, todas serán entretenidas. Pero aparte de entretener, voy a intentar dar un extra, un poquito más, solo un poquito. Una pequeña moraleja, un algo. Y si no hay moraleja, por lo menos voy a procurar que todos los aspectos de guión, de dirección, estén por encima de la media. Entonces, basta con tomar esa actitud, de verdad. En La Casa del Dragón, mucha gente opina que fue una serie que tampoco era para tanto, es como muy basicota. Pero tampoco hay nadie que la ponga a parir. ¿Por qué? Porque es una serie que trabaja su guión, trabaja sus personajes, va creando un arco de evolución emotivo de los mismos. Pero es que en Ahsoka no hemos tenido nada de eso. También creo que criticamos mucho a Disney, criticamos mucho a Dave Filoni, que desde luego que son responsables, pero creo que también es culpa nuestra, porque nos trajeron las secuelas y las hemos puesto a parir hasta el día de hoy, hasta el año 2023. Y ya han pasado casi 10 años de esas películas. Y seguimos como pesados o como inmaduros criticando esas películas. Pero si de verdad estamos tan descontentos con lo que está haciendo Star Wars, no deberíamos plantearnos seriamente el dejarlo pasar. Aquí sí que voy a abogar con Ahsoka. No deberíamos pasar página y empezar a interesarnos por otras cosas, otras series, otros productos. Ahora, por ejemplo, está en emisión La Rueda del Tiempo, si no me equivoco, hasta hace poquito Foundation. Pues a lo mejor tendríamos que quizás no hablar tanto de estas series y dedicarle más atención a nuevas historias, a nuevas adaptaciones. Yo me lo voy a plantear seriamente. Pero de verdad, si estamos tan descontentos como espectadores, porque luego de las secuelas vino Han Solo, luego vino que si Obi-Wan, luego vino que si la... O sea, nos han decepcionado muchas veces, pero seguimos consumiendo los productos. Entonces, claro, también esto voy a hacer, por acabar el vídeo con otro tipo de reflexión, más allá de, ay, qué mala la serie, qué floja. Y también hacer una llamada a la conciencia de que, a ver, vamos a recibir lo que pidamos. Si por mucho que pongamos a parir las series, las películas, las seguimos viendo, lo que va a pasar es que nos van a seguir dando más de lo mismo. Entonces yo aquí no hago para nada un llamado a la acción que se parezca remotamente a un boicot. Primero, porque para que eso de verdad tuviese un efecto real tendrían que sincronizarse bien muchísimas personas y no merece la pena asociarse a esos niveles por algo así. Merece la pena asociarse por esos niveles para derechos laborales, para solucionar problemas graves del mundo. Pero yo creo que uno a uno, cada espectador desde su casa, humildemente lo que tiene que hacer es pensar, vale, ¿me renta seguir viendo estas series? ¿Me renta seguir viendo estos productos? ¿Me renta seguir hablando de ellos? Yo cuando sacan una película o una serie, la miro, la investigo y digo, ¿me interesa hablar de ella? No. Una película de la que yo quería hablar era de Blue Beetle, pero dije, mira, más o menos voy a hablar de lo mismo de lo que hablé comentando de Flash. La película no tiene pinta de ser muy destacable. Económicamente me pilló bastante fastidiado. Entonces yo hice un baremo y dije, pues no me importaría vérmela. Seguro que tiene alguna cosilla que rescatar en el análisis. Sigue siendo contenido para el canal. Pero llegué a la conclusión de que no me merecía la pena. Así que cogí y decidí no verla. Y como esa otra, o sea, Barbie, sí, vale, es una peli de moda, pero a mí esa película no me interesa lo más mínimo. Yo no voy a hablar de Barbie, no me apasiona, no me interesa, no tiene nada que me llame la atención. Entonces, ¿que yo voy a seguir hablando de Star Wars? Sí, voy a seguir hablando de Star Wars porque amo esa saga, amo la franquicia, pero por ejemplo, cuando salga de Acolyte, pues a lo mejor no estoy tan por la labor de verme los capítulos. Cuando salga Skeleton Cube, pues a lo mejor no estoy tan a la labor de verme eso y me pongo a comentar otra cosa. Entonces, si quieren de verdad exprimir en el largo plazo, dentro de 10 años, 20, Star Wars, más allá de la mercadotecnia,
que se piensen un poquito las cosas, que se dejen de justificar el fracaso de sus proyectos porque la audiencia no quiere contenido progre. Yo os puedo decir que hay muchos fans de Star Wars que ni hablan de eso. O sea que, de verdad, eso no es el problema es que hacéis muchos productos mediocres. Entonces, primero, que se den cuenta de eso, de que el problema está en la mediocridad de muchas de sus propuestas. Y después que se lo piensen un poco y que se lo ocurren un muchito. Así que yo no estoy decepcionado. Ya dije en mi vídeo acerca de qué esperar de la serie que iba neutro. Y aunque ha habido momentos en los que me emocionó bastante, al final, como estaba neutro me he quedado. Que me hubiese molado que la serie me flipase, como me está flipando ahora mismo Loki, como me flipó el año pasado La Casa del Dragón, o como me flipan otras películas actuales. Claro que sí. Me encanta Star Wars y yo, qué mejor que se hagan productos muy buenos. Pero, mira, yo soy ilustrador, yo tengo en ese sentido mi vida hecha, sé lo que quiero, ya tengo bastantes ilusiones en mi vida. No pasa nada porque la serie no haya cumplido mis expectativas. Me sentía más cómodo haciendo un análisis final, una reflexión final sobre toda la temporada. Y ya con eso, a partir de ahora, lo que voy a hacer es pasar página y hablar de otras cosas. ¿Qué hacen una super serie? En el siguiente producto, que Skeleton Cube o Acolyte son productos muy buenos, yo me alegraré muchísimo desde mi casa. ¿Que son productos malos, mediocres? Bueno, pues la vida sigue, la vida no es todo películas y series. Sí, las comentamos, nos divertimos, pero ya está. Así que, mis queridos viajeros, creo que ya no os voy a quitar más tiempo. Estoy contento con todo lo que he tocado. Creo que he explicado por qué la temporada a mí no me convence y creo que incluso he aprovechado para hacer una especie de masterclass de escritura, de desarrollo de personajes. O por lo menos confío en haberte hecho pasar un buen rato. Así que, lo que te dije al principio del podcast, lo que te dije en el interludio, si das like, comentas y compartes este vídeo me ayudas muchísimo. Si te suscribes me ayudas todavía más. Y si te haces mecenas de Patreon, haces que este sueño de vivir de YouTube o del arte se haga cada día más y más real. Y si no está en tus posibilidades nada, aunque bueno, darle like al vídeo es cuestión de un clic, pero si simplemente basta con que llegues a este punto, también te estoy agradecido. Mi querido viajero, que la fuerza te acompañe, este es el camino, pero lo más importante de todo, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeltus.